Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición de LinkedIn Live. Hoy tenemos con nosotros a Alejandra Galán, que es experta en investigación operativa y además en Decision Ops. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Para comenzar, para poner un poquito todo esto en contexto, ¿qué es la plataforma de Decision Ops y qué efecto tiene o cómo influye en las distintas fases de un proyecto? Para poder entender mejor el concepto de Decision Ops y cómo influye en las diferentes fases, voy a empezar por explicar las fases que nosotros consideramos dentro de Baobab. Estas fases son la de desarrollo y la de productivización, pero para entenderlas un poco mejor las voy a explicar con un ejemplo. Pongamos que somos un cliente que lo que necesitamos es llevar a diferentes destinos el producto que nosotros vendemos y tenemos que intentar encontrar las mejores rutas posibles para poder cumplir este objetivo. En la fase de desarrollo lo que nosotros vamos a conseguir es, después de haber definido las reglas del juego y haber definido cuál es nuestro objetivo, hacemos un primer desarrollo en el que nosotros construimos este modelo se valida y confirmamos que efectivamente las soluciones que saca son útiles para nuestro negocio y efectivamente cumplen todas las reglas que nosotros estamos viendo en la vida real. Y una vez hemos validado que esta solución efectivamente nos funciona, lo que queremos hacer es empezar a utilizarla en el día a día. El problema que tiene lo que conseguimos al final de esta fase de desarrollo es que implica de mucha carga manual para la persona que lo está ejecutando. O sea, necesitamos extraer los datos a mano, lo metemos, lo ejecutamos a mano, tenemos que extraerlo, analizar a mano la solución, potencialmente meterlo en nuestros sistemas a mano. O sea, es un rollo y nadie realmente lo haría en su día a día. Entonces, lo que necesitamos para poder utilizarlo es añadirle un envoltorio que es la capa de productivización. Esta capa de productivización lo que añade son todas las integraciones y todas las diferentes estrategias que nosotros podamos tener para comunicar esta solución al usuario final. Por ejemplo, podríamos, para este problema que decíamos de me tengo que descargar los datos de mi base de datos y meterlos ahora a mano, pues podríamos tener una integración que lo que hace es acceder a la base de datos del cliente y extraer esta información y llevarla directamente al modelo. Lo mismo para los datos de salida. En vez de tener que extraerlos, analizarlos a mano y meterlos a mano, lo que podríamos hacer es simplemente una integración que saque la solución y la meta en nuestros sistemas. Además de esto, podríamos tener una capa de visualización que ayuda a analizar mejor la solución y un montón de otras herramientas. Lo que conseguimos al final del desarrollo es un producto preliminar que nos ayuda a validar la solución y lo que conseguimos al final de la productivización es el producto que realmente se va a tener que utilizar en el día a día. ¿Cómo ayuda todo esto Decision Ops? ¿Qué es Decision Ops? Al final es una plataforma que condensa todo el conocimiento que nosotros hemos ido adquiriendo de los diferentes proyectos que hemos ido teniendo en Baobab. Esto se refleja en la etapa de desarrollo porque hemos diseñado una estructura, una estandarización para los modelos que nos permite empezar el desarrollo sobre algo sólido, sobre muchas funcionalidades básicas construidas, que agilizan mucho esta primera fase de desarrollo hasta llegar a una primera solución inicial. También en la fase de productivización, como comentaba, todas estas integraciones, todas estas visualizaciones básicas y demás, están ya incluidas en la estructura que tiene Decision Ops por debajo. No tenemos que hacerla para cada herramienta. Claro. Esto es una gran ventaja porque, para empezar, ahorramos muchísimos puntos de fallo que pueden ocurrir al hacer un desarrollo único para una herramienta. Al final esto es algo que se utiliza en muchísimos proyectos en producción y en lo que podemos confiar porque efectivamente ya ha sido utilizado y está muy probado y muy monitorizado. Y además de esto, nos permite otras funcionalidades que en otro caso no tendríamos. Tenemos, por ejemplo, la posibilidad de ejecutar estas soluciones de forma calendarizada en vez de tenerlo que hacer a mano. Podemos hacer, mira, yo todos los lunes por la mañana quiero que cuando llegue a trabajar esto se haya ejecutado y yo tenga mi solución y yo pueda empezar en mis sistemas a hacer todo lo que tengo que hacer. Esto es lo que permite también la productivización y esto es lo que aporta Decision Ops desde el principio y nos permite no tener que desarrollarlo íntegramente para cada una de las herramientas. ¿Qué retos o qué obstáculos crees tú que enfrenta una empresa que intenta integrar modelos de Machine Learning o de optimización y cómo esta plataforma de Decision Ops puede ayudar a que eso no se dé? Para mí hay dos retos principales, uno más enfocado a la integración de los diferentes equipos de la organización del cliente y otro más enfocado a la motivación que pueda tener el usuario a la hora de utilizar la herramienta final. Hablando de la primera, respecto al departamento, por ejemplo, de IT, pues le va a importar mucho más que la integración de datos sea correcta, que la seguridad de los datos sea correcta o que la gobernanza de esos datos sea correcta,
que esto es algo que DecisionOps cubre con toda esta parte de integración que estábamos hablando antes, y luego, por otro lado, al departamento final, o sea, al usuario final que lo vaya a utilizar, le va a importar muchísimo más cómo puede ver la solución, si es útil realmente esta solución, cómo lo va a utilizar en su día a día, cómo de rápido es. Y la velocidad, claro, la velocidad hasta que Justo. consigues una solución. Justo esto es. Entonces, todas estas necesidades, DecisionOps es capaz de unificarlas en un mismo sitio y cubrirlas a la vez en una estructura base sobre la que, como decía antes, podemos empezar a construir otras funcionalidades que puedan ser necesarias. Y luego, por otro lado, un problema que creo que hay es que desde que se inicia el proyecto y se tienen los objetivos súper claros y hay una clara motivación a querer hacerlo, hasta que se acaba, suele haber demasiado tiempo como para que esa motivación llegue al final. Lo que ofrece DecisionOps en este punto es que al acortar tanto el tiempo de productivización, que suele ser bastante largo, permite que la diferencia entre cuándo se han planteado los objetivos y cuándo se tiene claro cuándo se puede empezar a utilizar, no haya tanto tiempo y por lo tanto los usuarios estén mucho más motivados a aguantar con ese esfuerzo que supone siempre el cambio. Hablabas antes de integración y en ocasiones este tipo de plataformas o adoptar este tipo de tecnologías suele interpretarse como algo complejo, difícil de integrar. ¿Cómo crees tú que se pueden solventar estas barreras con DecisionOps? Para mí hay dos puntos en la integración que comentas. Para mí hay un primer punto respecto a la integración con los sistemas preexistentes, que para este punto DecisionOps me parece que tiene mucho potencial porque está diseñada desde el principio para ser excepcionalmente flexible. Nuestra idea siempre ha sido que precisamente el cliente no tenga que cambiar nada de su lado para poderse adaptar a nosotros, sino que siempre sea al revés. Y esto se ve reflejado en las integraciones que ya tenemos, como pueden ser con diferentes orquestadores, como pueden ser Airflow y Databricks, incluso Databricks también utilizado como fuente de datos de origen y demás. Y el otro punto en el que creo que se facilita y que es otro punto de la integración es no tanto con los sistemas existentes, sino con las funcionalidades que pueden ser necesarias. O sea, DecisionOps está construido para ser ampliable. Está pensado desde el principio para que si en algún momento se decide que es necesaria una funcionalidad o que es necesario modificar alguna de las funcionalidades existentes, esto es muy cómodo y muy fácil de hacer y muy rápido sobre todo, que es lo más importante. Entonces, estas dos ventajas creo que ayudan mucho tanto a la integración a nivel técnico como a la integración a nivel funcional que puede hacer falta dentro del proyecto. A la hora de enfocarlo desde un punto de vista IT, ¿qué opciones existen para facilitar esta integración y para adaptarse o para integrarse con las infraestructuras de las empresas? Justo como comentaba, la integración que tenemos con los sistemas preexistentes del cliente siempre es muy buena, pero además de esto tenemos adaptaciones como pueden ser el inicio de sesión que se puede utilizar el que tenga de origen el cliente. Ahora mismo tenemos integraciones con OpenID y con directorio activo, pero realmente esto también, si hiciera falta cualquier otro método, como comentaba, como es una plataforma muy ampliable, se podría incluso hacer el desarrollo para el propio cliente. Y además de esto, realmente el despliegue de más es realmente sencillo. Entonces, bueno, creo que la integración con los sistemas del cliente no ha sido un problema hasta ahora, precisamente por esto, porque lo hemos enfocado muy desde el principio en que sea adaptable la plataforma y que realmente no sea una plataforma que tú tienes que adaptarte para poderla tener, sino que más bien sea una plataforma que se es capaz de adaptarse para integrarse en tus propios sistemas. Y saltando un poco de tema, hablando de datos, ¿cómo maneja este tipo de esta plataforma de DecisionOps grandes volúmenes de datos, información sensible? O sea, al final tenemos mucha querencia por mantener nuestros datos con nosotros y que no se escape nada, y luego tenemos muchos también. O sea, que ¿esto cómo lo maneja DecisionOps? Claro, esto es muy interesante porque realmente en el momento preliminar del proyecto en el que nosotros estamos todavía al final de la fase de desarrollo, normalmente la información se utiliza, como comentaba, a través de formatos Excel o JSON que nos permiten extraer los datos e introducirlos, pero hay veces que esto se vuelve muy ingestionable por la cantidad de datos que es o la cantidad de veces que tenemos que introducirlos. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es introducir en nuestras bases de datos de forma o parcial o total toda esta información. De forma total, normalmente viene con una integración con los sistemas del cliente que pueda extraer de su base de datos la información actualizada, y de forma parcial podemos contener nosotros en nuestras bases de datos toda la información del cliente que persiste entre las diferentes instancias, y ellos simplemente nos mandan
como el cambio en esos datos. O sea, por ejemplo, imaginemos que tenemos en el problema de rutas que comentaba antes, los destinos que tenemos pueden ser siempre los mismos, igual solamente cambia la cantidad de producto que tenemos que enviar. Entonces nosotros podríamos guardar en la base de datos esta información que es persistente y podríamos pasarle a la herramienta simplemente la información que se modifica. Esto ayuda mucho con el volumen de datos. Y luego en tema de seguridad, nosotros tenemos segmentada la información dentro de nuestra base de datos y además tenemos una gestión de roles y de usuarios muy estricta. Entonces, esto nos permite que la información en ningún caso llegue a manos de alguien que no debiera de tenerla y mejora esta seguridad que comentabas. Una vez que tenemos un modelo ya en marcha, ya estamos tranquilos y seguros porque todo está funcionando bien, ¿cómo se asegura DecisionOps de la calidad y la sostenibilidad del modelo a largo plazo? La mantenibilidad de la herramienta se facilita mucho precisamente porque tenemos este sistema centralizado. Al compartir esta base con todos los proyectos, siempre que surge alguna funcionalidad nueva o algún patch de seguridad que sale públicamente que hay que adaptar, se hace para todos los proyectos a la vez. Esto facilita mucho el proceso y sobre todo lo agiliza. Asegura que nuestra herramienta siempre está en una versión segura y que no va a tener ningún problema por temas de desactualización. En el caso de enfocarnos en el trabajo del día a día de un data scientist o de una persona que está en un equipo de desarrollo, ¿cómo puede ayudar este tipo de plataforma frente al trabajo habitual que están ellos acostumbrados a hacer? Pues esta plataforma ayuda mucho, sobre todo por lo que comentaba antes, porque a la hora de desarrollar tenemos una estructura base muy clara sobre la que empezar, es decir, no te tienes que parar a pensar cómo quiero estructurar el problema, solamente tienes que pensar qué es realmente lo que quieres hacer y cuáles son los objetivos nuevos que te implica. Además, te quitas mucha parte, no sé si llamarlo manual, pero más repetitiva del desarrollo, que implica igual hacer funciones que sabes que se han utilizado en otros proyectos, pues ya las tienes ahí. Puedes hacer uso como de muchas funcionalidades que hemos ido recogiendo durante todos estos años que suelen ser útiles en los proyectos. Entonces, facilita muchísimo la vida en este aspecto. ¿Se te ocurre algún ejemplo donde esta plataforma haya sido diferencial para tomar decisiones? Sí, tenemos un montón de... Bueno, la mayoría de nuestros proyectos se basan en esta plataforma, como comentaba antes, pero un ejemplo muy claro a la hora de hacer estas planificaciones de rutas, incluso en proyectos reales, ya no en casos tan pequeñitos como comentaba antes, la diferencia entre tener un script que hay que ejecutar manualmente a tener realmente esta plataforma que se puede hacer de forma calendarizada o de forma mucho más cómoda con muchos usuarios a la vez, es la diferencia entre poder hacer una planificación una vez al mes y tener que tirar con ella para el resto del mes o poder replanificar de forma diaria adaptándonos a los cambios que ocurren en la vida real porque no sabemos nunca lo que va a pasar al 100%. Y podemos mejorar realmente la solución que acaba siendo implementada. O sea, lo que permite al final no es solamente un envoltorio para que sea más cómodo, sino que es también a nivel de funcionalidad es algo pues, que se puede utilizar en la vida real y que se adapta realmente a los problemas que surgen en el día a día. Claro, hemos utilizado siempre el ejemplo de las rutas, pero entiendo que esto es extensible a cualquier tipo de sector o cualquier tipo de... Sí, por supuesto, incluso en el mundo educativo también hemos tenido algunos proyectos de planificación de los horarios y demás. No sé, tenemos muchísimos sectores en los que esto aplica. No es, evidentemente no es centrado solamente al mundo de las rutas ni nada por el estilo. Esta plataforma está basada en un modelo open source. ¿Qué aporta esto que esté basada en un modelo open source en términos de comunidad o incluso para un posible cliente? La mayor ventaja de que este código sea open source es que el cliente que nos contrata para hacer el desarrollo de esta herramienta y que la acaba teniendo en sus sistemas no depende completamente de nosotros y no tiene completa opacidad respecto a lo que está pasando. Es decir, que si en algún momento fuera completamente necesario que el cliente tuviera que resolver algún problema que pudiera surgir de la plataforma, tendría toda la información a su disposición. No es una plataforma cerrada que no sabes qué está pasando dentro ni puedes saber qué está provocando un error. Tienes toda la información de cómo funcionan las cosas, de por qué funcionan así y podrías revisarlo. Evidentemente es complejo, nosotros lo hacemos porque tenemos mucha experiencia de muchos proyectos, pero el hecho de tener una plataforma como esta o sea, contratar una plataforma como esta te ahorra mucho trabajo también. O sea, lo puedes hacer tú, pero te ahorra mucho trabajo porque lo hacemos nosotros. Claro, efectivamente. Entonces este es un poco el punto, es realmente
O sea, que sea open source es una gran ventaja precisamente por eso, porque no dependes de una caja negra que no sabes qué pasa dentro, sabes exactamente todo lo que está pasando dentro y cómo funciona. ¿Y qué métricas se te ocurre que dan crédito al uso de este tipo de plataformas? ¿Qué KPIs crees tú que ayudan a entender que esto sirve para algo, para tomar mejores decisiones? Evidentemente depende muchísimo del proyecto, pero como comentaba antes en el ejemplo de las rutas que se planificaban una vez al mes o una vez al día, es muy clara la diferencia entre pasar, bueno, incluso si pasamos antes de todo esto, antes de la etapa de desarrollo, a hacerlo a mano, pues la diferencia del tiempo que la persona tiene que dedicar para encontrar una buena solución. Claro, imaginemos que esta persona tuviera que estar todos los días replanificando con las diferentes, bueno, ya no digo todos los días, igual a cada hora puede haber cambios, dependiendo de la magnitud del problema. Entonces, es impensable pensar que una persona pudiera estar planificando a mano todo esto y pudiera llegar a una buena solución a la hora. Entonces, esta plataforma, primero, en la etapa de desarrollo ya te consigue una solución que ahorra muchísimo tiempo a la persona que lo estaba desarrollando, y en la segunda etapa va a conseguir que podamos adaptarnos más al día a día real y podamos acercarnos un poco más a los problemas que van surgiendo sin tener que ignorarlos un poco o simplificar el problema por hacerlo realista de resolver. Pues no tengo muchas más preguntas para ti hoy, así que muchas gracias por tu tiempo. Y a vosotros, gracias por estar un día más con nosotros en LinkedIn Live y os espero en la próxima edición.